de mañana, que de momento dejan buenas sensaciones o buenos mensajes para la presidenta del Banco Central Europeo. Santiago Carbó, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, tenemos esos números. El IPC en la eurozona se relaja la presión sobre la inflación que existe en este territorio, en los diferentes países del bloque, aunque sin embargo es una desaceleración, vamos a decir, de la presión sobre entre otras cosas, en la cesta de la compra que es desigual por los diferentes países por los que pasemos. Sí, evidentemente el Banco Central Europeo se va a enfocar en el dato global. Evidentemente también mirará a determinados países centrales como Alemania, Francia, España, Italia. Por supuesto, también se fijará si ve ahí algún tipo de brote que pueda ocurrir en un efecto posterior de la inflación, ¿no? Pero ese dato de conjunto que tiende a disminuir en el último año y desde luego sigue así en los últimos meses, pues es una buena noticia, ¿no? Ya la presidenta Lagarde insinuó que igual en la siguiente reunión parecía precipitado, pero que en junio probablemente por un lado, porque la preocupación por la inflación podría ser menor y estos datos lo van de alguna manera confirmando. Confiemos que estos datos, el dato que tengamos en abril, el dato que tengamos en mayo, que también ya se conocerá en ese momento cuando se tome la decisión en junio, pues vayan en esta dirección, no nos den una preocupación adicional. Porque no olvidemos que ella, aunque en su mandato, el mandato del Banco Central Europeo no está marcado por el crecimiento económico, por la actividad económica, a Lagarde ni a todo el Banco Central Europeo se le escapa que la economía de la zona euro pues no está al nivel en su conjunto de lo que está en otro bloque, por ejemplo, como en Estados Unidos, que sí que está teniendo también un problema de inflación, pero evidentemente con una situación de pleno empleo y de evitar la recesión pues de una manera clara, ¿no? O al menos eso parece, ¿no? Aquí nos preocupa Alemania, que tiene diferentes costes a nosotros, porque ellos tuvieron, aunque lo hayan reducido, una mayor dependencia del gas con todas sus consecuencias, y los costes energéticos siguen siendo muy importantes, ¿no? Pero bueno, ella se va a fijar en el dato global. Si el dato global se sigue comportando bien, pues en junio podemos empezar a tener los primeros alivios. Yo creo que será con mucha cautela, de todas maneras, porque al final habrá una cierta coordinación, o por lo menos los bancos centrales irán en la misma dirección, y no tengo tan claro que la Reserva Federal vaya a acelerar tanto, primero porque es un año electoral y probablemente no quiere incidir demasiado Jerome Powell y su consejo, pero también porque están a pleno empleo. Cualquier error en sus decisiones podría hacer rebrotar la inflación. Pero cualquier error en las decisiones de la Reserva Federal también pueden condicionar el futuro de la política monetaria aquí en Europa. No sé si se puede permitir BCE y FED andar caminos diferentes, ir cada uno por su lado de manera independiente cuando hasta ahora uno ha seguido a pies juntillas el guión que le ha propuesto el otro. Yo creo que van a seguir, eso es lo que intenté decir anteriormente, igual no me expliqué suficientemente, yo creo que van a seguir por la misma senda. Curiosamente, probablemente bajemos nosotros los tipos antes, o el Banco Central Europeo baje antes que la FED, por unos días, ¿vale? Pero la Reserva Federal, que terminó el año 2023 y empezó el año que al menos 0,75 bajaba, yo creo que ahora no está tan claro. Puede que ocurra, porque si la inflación sigue bajando, como ocurre también allí, pues puede que ocurra, ¿no? Pero hoy es menos probable que hace 2 o 3 meses, ¿no? Y eso, bueno, pues yo creo que seguirá en la misma pauta, aunque en este caso quizás el Banco Central Europeo baje antes, también es verdad que partimos de... Sí, pero Santiago, perdona, es que el problema en su momento, nosotros empezamos a subir tipos después de que lo hiciera la FED en aquel mes de marzo, precisamente por el hecho de que estábamos en una misma situación de presión de inflación, de datos de paro bastante similares, salvando las diferencias de ese pleno empleo que todavía tienen allí, pero es que ahora la situación aquí no es la misma. Nosotros nos ralentizamos mucho más rápido que ellos. Es decir, tendría sentido la flexibilización del endurecimiento monetario aquí, pero allí no. Bueno, yo creo que los tipos de interés que hay en este momento en Estados Unidos son un poco depresores de la actividad económica. Entonces, pienso que la Reserva Federal no está cómoda con el nivel actual. Otra cosa es que quiera cambiarlo radicalmente o acelerar mucho, pero yo creo que no está cómoda con estos niveles actuales, que son pues una fuerte carga porque se trasladan a las hipotecas, se trasladan a la financiación de empresas, a la financiación de mercado, y eso lógicamente también le presiona. Cierto es que nosotros tenemos unas mayores urgencias porque nuestra actividad económica está en otro momento o en otra situación muy distinta
a la de Estados Unidos, ¿no? Aunque los dos tengamos inflación a la baja, desde luego la situación económica, no estoy refiriéndome a España, que España evidentemente por razones, pero tampoco está cómoda la situación actual con estos tipos que tiene la Reserva Federal. Bueno, los próximos pasos los tenemos a lo largo de los próximos días porque el jueves que viene decide política monetaria el BCE. Veremos que entonces justifica Lagarde con los números que ya tiene sobre la mesa. De momento el mercado lo que descuenta es una pausa y hoy Bostic decía que en la Fed los tipos se deberían bajar solo una vez a lo largo del cuarto trimestre de 2024. Ya se está empezando a decir que verano no, trimestre previo a las elecciones tampoco, por lo tanto a finales de año o ya 2025 nos empezamos a plantear bajadas. Bueno, sí, evidentemente puede pesar mucho el tema de las elecciones, ¿eh? Es decir, al final se produce la renovación de la presidencia de la FED, de la Reserva Federal, el año que viene, es decir, ya con el nuevo presidente, y por tanto yo creo que no quiere estar jugando a ese juego de que, bueno, yo favorecía la economía del presidente anterior o lo que sea. A lo mejor coincide el nuevo presidente, no lo sabemos, ¿no? Y esto es algo muy típico que ocurra. Pero además que juega con la ventaja del pleno empleo. Yo no compro totalmente las palabras de las últimas semanas porque es que en diciembre parecía claro. Y ahora otra vez, ante una coyuntura distinta, 3-4 meses después, porque aún estamos a principios de abril, pues parece que pueden cambiar otras cosas. Yo creo que esto está siendo muy dinámico, aunque la Reserva Federal no lo diga tan claramente como el Banco Central Europeo, se está yendo mes a mes, dato a dato, reunión a reunión, mejor dicho, más que mes a mes, y por tanto puede ser que se cambie esa pauta que había dicho la Reserva Federal, porque allí afortunadamente para ellos están en pleno empleo, pero vamos a esperar porque realmente las cosas cambian o han cambiado bastante rápidamente también en Estados Unidos en las últimas semanas. Pues con esto nos quedamos, Santiago. Ha sido un placer. Que tengas muy buena noche. Buenas noches. De momento, ese